En esta sesión vamos a estudiar cómo realizar mediciones con un osciloscopio, tanto analógico como digital, utilizando la presentación XY, la cual permite medir frecuencias y desfasajes, además de mostrar gráficas de dos dimensiones en la pantalla del osciloscopio, como las características corriente-voltaje de los elementos de dos terminales. Vamos también a continuar utilizando las facilidades que ofrece el osciloscopio digital para medir la constante de tiempo de los circuitos RC y RL mediante el uso de cursores. En el plano XY, si en el eje horizontal X se van colocando los valores de una señal sinusoidal tipo seno y en el eje vertical Y una señal tipo coseno de la misma magnitud y frecuencia que la anterior, la combinación de ambas da como resultado un círculo, como vemos en la figura. Esta misma construcción la podemos observar en la pantalla de un osciloscopio, tanto analógico como digital, cuando aplicamos a cada uno de sus canales en la modalidad XY las señales con las características antes mencionadas. Aquí tenemos el círculo en la pantalla de ambos osciloscopios. Si teniendo seleccionada la presentación XY, introducimos en los canales del osciloscopio señales de diferentes frecuencias, vamos a poder observar en la pantalla las figuras de Lissajous. Las figuras de Lissajous son el resultado de la composición de dos movimientos armónicos simples, esto es, señales sinusoidales, según dos direcciones perpendiculares, seno y coseno. Cualquier combinación de señales con diferentes frecuencias produce una figura bidimensional en la pantalla del osciloscopio que rota constantemente, pero las que están definidas como figuras de Lissajous son aquellas cuya relación de frecuencias es un cociente de números enteros. En la tabla vemos las formas que toman las figuras de Lissajous para las relaciones de frecuencia 1 a 1, 1 a 2 y 1 a 3. Vemos también que si el desfasaje entre estas dos señales con la relación de las frecuencias dadas es exactamente 90 grados, la imagen es la del centro de la tabla y a la relación 1 a 1 le corresponde el círculo. Pero si el desfasaje entre las señales es otro valor, la imagen se modifica. En particular, para la relación 1 a 1, si las dos señales tienen un desfasaje de 0 grados o 180 grados, la imagen es una recta con una pendiente de 45 grados. Para cualquier otro desfasaje, la imagen es una elipse que cambia de forma para cada valor. Estas características de las figuras de Lissajous nos permiten utilizarlas para realizar mediciones de frecuencia y desfasaje. Para medir la frecuencia de una señal utilizando las figuras de Lissajous, vamos a introducir la señal bajo estudio en un canal y otra señal de frecuencia conocida que sirve como patrón en el otro canal. Es por lo tanto una medición por comparación. Hay que tener mucho cuidado con las conexiones de tierra al introducir señales provenientes de dos fuentes diferentes. El procedimiento para la medición es el siguiente. Paso 1. Nos aseguramos que el osciloscopio, el generador de funciones que se va a usar como referencia, y el circuito sobre el que se va a medir la frecuencia de la señal se encuentren conectados en el modo flotando. Paso 2. Seleccionamos la presentación XY. Cuando no hay señales conectadas a las entradas, observamos un punto en la pantalla. Paso 3. Con el selector de acoplamiento en tierra, movemos los controles de posición de los canales vertical y horizontal hasta ubicar el punto en el centro de la pantalla. Paso 4. Colocamos el selector de acoplamiento de los canales en AC. En este caso, no nos interesa incluir cualquier componente DC que puedan tener las señales. Paso 5. Conectamos la punta de prueba del canal 1 o canal X a la señal cuya frecuencia queremos medir, la salida del variac, y la punta de prueba del canal 2 o canal Y a la salida del generador de funciones, siendo muy cuidadosos en la conexión de las tierras, que deben estar en un punto común. Paso 6. Variamos la frecuencia de la señal producida por el generador hasta que en la pantalla del osciloscopio aparezca una figura de Lissajous lo más estable posible. En ese instante, las frecuencias de las señales están relacionadas mediante la fracción correspondiente a dicha figura. En la lámina vemos dos de las posibles figuras de Lissajous que podemos obtener. Paso 7. Sobre esta figura podemos trazar imaginariamente una tangente vertical y una horizontal.
Paso 8. Contamos los puntos de contacto de cada tangente. Paso 9. Establecemos la siguiente relación. Número de puntos de la tangente horizontal sobre número de puntos de la tangente vertical es igual a la frecuencia vertical sobre la frecuencia horizontal. En este ejemplo, la frecuencia vertical sobre la frecuencia horizontal es 1/2. Por lo tanto, la frecuencia del variac es 2 veces la frecuencia del generador. Y en esta imagen de un osciloscopio analógico, la relación es frecuencia vertical sobre frecuencia horizontal igual a 3. Cuando se está observando en la pantalla de un osciloscopio una figura del Lissajous producida por señales provenientes de generadores diferentes, la señal cambia continuamente, tomando todas las formas correspondientes a la relación de frecuencias que presenta, debido a que el desfasaje entre las señales también cambia. Solamente en el caso de que el desfasaje entre las dos señales no se modifique, la señal permanece estática en la pantalla. Si se quiere medir el desfasaje entre dos señales de un mismo circuito, por ejemplo, entre el voltaje sobre la resistencia y el voltaje sobre el condensador de un circuito RC, señales que tienen la misma frecuencia, la imagen que va a aparecer en la pantalla del osciloscopio al colocarlas en los canales X y Y va a ser la correspondiente a la relación 1:1 y va a ser una imagen estable, cuya forma va a estar definida por el desfasaje existente entre ambas señales. Si el desfasaje es 90 grados, aparecerá un círculo. Si es 0 o 180 grados, aparecerá una recta de pendiente 45 grados positiva o negativa, y para cualquier otro valor aparecerá una elipse sobre la que podemos realizar la medición del desfasaje. El procedimiento para medir el desfasaje de dos señales de la misma frecuencia utilizando la figura de Lissajous es el siguiente. Paso 1. Seguimos los pasos iniciales indicados en el procedimiento para la medición de las frecuencias usando la presentación XY en lo que respecta a asegurarnos que el osciloscopio y el generador de funciones se encuentren conectados en el modo flotando. Seleccionamos la presentación XY. Con la entrada de los canales en tierra, ubicamos el punto en el centro de la pantalla y colocamos el selector de acoplamiento de los canales en AC. Paso 2. Introducimos en el canal vertical del osciloscopio una de las señales y en el canal horizontal la otra señal entre las que vamos a medir el desfasaje. Paso 3. Sobre la imagen obtenida, medimos las distancias indicadas en la figura. El ángulo de desfasaje entre las dos señales está dado por la siguiente relación. Seno de phi igual a más menos dA sobre dB. El signo más menos se debe a que no es posible determinar cuál es la señal que está adelantada con respecto a la otra. Los circuitos sobre los que vamos a determinar los desfasajes entre sus señales son el circuito RC y el circuito RL. El punto que siempre hay que destacar es que el osciloscopio debe estar conectado en el modo flotando, ya que en caso contrario pueden producirse cortocircuitos que inclusive dañan las puntas del osciloscopio. En esta lámina observamos las pantallas de un osciloscopio analógico y uno digital que muestran la elipse sobre la que se puede realizar una medición de desfasaje entre dos señales de un mismo circuito. Otra posibilidad que nos ofrece la presentación XY del osciloscopio es observar la característica corriente-voltaje de un dispositivo de dos terminales. Dicha característica es la gráfica de los valores de la corriente que circula por el elemento sobre el voltaje entre los terminales de dicho elemento dentro de un rango determinado. La característica se obtiene colocando el dispositivo en un circuito de prueba y midiendo de forma sistemática la corriente y el voltaje para un rango de valores de la fuente, tanto positivos como negativos, a fin de elaborar la gráfica correspondiente. Puede aplicarse a dispositivos lineales, como las resistencias, pero es de particular utilidad en el estudio de los dispositivos no lineales, como los diodos. Para una resistencia, la característica corriente-voltaje es una línea recta que pasa por el origen y cuya pendiente, calculada como delta Vx sobre delta Ix, es el valor de dicha resistencia. Para un diodo rectificador, la característica corriente-voltaje es la que observamos en la lámina, en la que se puede medir el voltaje de umbral, el cual tiene un valor de alrededor de 0,7 voltios.
Y para el diodo Zener, la característica muestra tanto el voltaje de umbral cuando hay corriente directa, que está alrededor de 0,7 voltios, como el voltaje de ruptura o de Zener V sub Z, característica fundamental de estos dispositivos. En el laboratorio vamos a observar la característica corriente-voltaje de un dispositivo lineal, una resistencia, y un dispositivo no lineal, un diodo Zener. En esta lámina observamos los circuitos de prueba para cada uno de ellos y nuevamente se destaca la necesidad de que el osciloscopio esté flotando. Los puntos fundamentales para obtener la característica corriente-voltaje de un componente en el osciloscopio son los siguientes. 1. La tierra del osciloscopio debe estar flotando. 2. Debido a la forma como hay que conectar las tierras de las puntas, en la gráfica observamos que el canal X tiene polaridad positiva, mientras que el canal Y tiene polaridad negativa. Debe invertirse el canal Y para observar la curva característica con la presentación usual. 3. El generador de funciones produce señales cuadradas, triangulares y sinusoidales. Con la señal cuadrada, solo se van a ver dos puntos en la pantalla del osciloscopio. La triangular y la sinusoidal permiten observar la curva característica en la pantalla. En el osciloscopio analógico, la que ofrece más uniformidad en la imagen es la triangular. Veamos esto en detalle. ¿Qué forma de onda utilizar en el generador de funciones para observar la característica corriente-voltaje en la pantalla del osciloscopio? La onda cuadrada solo tiene dos valores, uno positivo y otro negativo. Por lo tanto, como mencionamos, si aplicamos esta forma de onda al circuito, en la pantalla del osciloscopio van a aparecer solo dos puntos, los correspondientes a cada uno de estos valores. Por otra parte, tanto la onda triangular como la sinusoidal van pasando por todo el rango de valores desde su mínimo a su máximo, por lo que en el osciloscopio se van a presentar todos los puntos correspondientes a la característica corriente-voltaje. En el osciloscopio digital no es posible distinguir si se está alimentando el circuito con una onda triangular o una sinusoidal, pero en el osciloscopio analógico se puede notar una diferencia debido a lo siguiente. Observando la gráfica de la forma de onda sinusoidal, cuando la función está en un pico máximo o mínimo, el voltaje cambia muy poco entre los puntos C y D, que están separados por un intervalo de tiempo igual al que separa los puntos A y B, pero la variación del voltaje entre estos últimos puntos es mucho mayor. Los puntos C y D, esto es, los voltajes más altos positivos o negativos del generador, son los que producen los valores extremos de la característica, mientras que los puntos entre A y B corresponden a valores medios de la gráfica. Por lo tanto, si el generador está más tiempo aplicando los voltajes correspondientes a los extremos de la gráfica que a los puntos intermedios, la luminosidad de la figura del osciloscopio analógico en los extremos, donde el haz permanece por más tiempo, es mayor que la de los puntos intermedios, por donde pasa más rápido. En esta lámina están marcadas las zonas donde veríamos una gráfica con mayor luminosidad si la alimentación del circuito de prueba para el diodo rectificador fuera una señal sinusoidal. Y en esta lámina vemos la característica de un diodo Zener en la pantalla de un osciloscopio analógico y de un osciloscopio digital. Sobre dicha característica se puede medir a la derecha del origen el voltaje para el cual comienza la conducción de corriente en la zona de operación directa del Zener, BD, y a la izquierda del origen el voltaje para el cual comienza la conducción de corriente en la zona de operación inversa del Zener, BZ, el cual se conoce como voltaje de Zener. El último punto de esta presentación es la medición de las constantes de tiempo de los circuitos RC y RL utilizando los cursores que ofrece el osciloscopio digital. La precisión de esta medición se va a comprobar con el resultado obtenido de una simulación del circuito montado en SPICE. Cuando un condensador descargado se conecta en un circuito con una fuente DC y una resistencia, según el análisis matemático del circuito, el condensador se carga siguiendo una función exponencial cuya constante de tiempo tau es R por C. Transcurrido un tiempo igual al valor de tau, el condensador ha llegado a un 63,2% de su valor final. Se considera que el voltaje está muy próximo a alcanzar el valor final cuando el tiempo transcurrido es 5 veces la constante tau. De igual forma,
Cuando una bobina por la que no circula corriente se conecta en un circuito con una fuente DC y una resistencia, según el análisis matemático del circuito, el voltaje en la bobina se reduce siguiendo una función exponencial cuya constante de tiempo tau es L sobre R. Transcurrido un tiempo igual al valor de tau, el voltaje en la bobina ha llegado a un 36,8% de su valor inicial. Se considera que el voltaje está muy próximo a alcanzar el valor final, esto es 0 voltios, cuando el tiempo transcurrido es 5 veces la constante de tiempo tau. Este cuadro presenta los porcentajes con respecto al valor máximo de los valores alcanzados por los voltajes en el componente reactivo de los circuitos RC y RL cuando han transcurrido 1, 2, 3, 4 y 5 constantes de tiempo respectivamente. Ahora bien, la medición de una constante de tiempo no puede hacerse aplicando simplemente una fuente DC al circuito bajo prueba, porque la carga o descarga ocurre una sola vez y no es factible observarla adecuadamente con los instrumentos disponibles. Por lo tanto, es necesario aplicar al circuito bajo prueba una onda cuadrada con un valor positivo cuya duración sea suficiente para que la forma de onda de voltaje pueda llegar a su valor final, seguido de un periodo de 0 voltios durante el que el voltaje recupere el valor que tenía inicialmente. Por lo tanto, ambos intervalos deben tener una duración mínima de 5 tau, y es conveniente darles más tiempo, por ejemplo 8 tau, para comprobar que al cabo de dicho periodo el voltaje ha llegado a su valor final correspondiente. Y si se quiere comparar el resultado experimental con el obtenido mediante una simulación para evaluar la precisión de la medición realizada, en la simulación debe aplicarse también una forma de onda cuadrada con las características mencionadas. Con el simulador SPICE, esto se realiza aplicando una fuente B-Pulse. En esta lámina podemos observar el diagrama en SPICE del circuito RC y las instrucciones para programar la fuente B-Pulse para obtener la onda cuadrada adecuada. En el ejemplo, se ha seleccionado un voltaje positivo de 10 voltios y un nivel inferior de 0 voltios. En el ancho de pulso PW, intervalo en el que se aplica el nivel positivo, se recomienda un tiempo de 8 constantes de tiempo, por lo que al período total de la onda cuadrada PER, que debe ser igual al doble del ancho del pulso, se le asigna un tiempo de 16 constantes de tiempo. No interesa incluir un tiempo de retardo, por lo que TD es igual a 0, y para los tiempos de subida y bajada se coloca un nanosegundo para que las transiciones no ocurran en tiempo cero, lo que podría crear problemas de conmutación. La simulación en SPICE del circuito para medir la constante de tiempo del condensador produce una salida como la mostrada en la figura, sobre la que se puede calcular la constante tau, determinando el tiempo en el que la señal alcanza el 63,2% de su valor final. Este tiempo se va a considerar como el verdadero valor de este parámetro para calcular el error porcentual de la medición que se realice sobre el circuito real. Al momento de montar el circuito real, hay que aplicarle una forma de onda cuadrada producida por el generador de funciones como la mostrada en la lámina, que tenga unos parámetros similares a los definidos para la fuente B-Pulse de SPICE en lo que respecta al voltaje superior, el voltaje inferior y el tiempo T1 en que la señal permanece en el voltaje superior. Este tiempo T1 es el que determina el periodo de la señal, el cual se calcula como el doble de T1, por lo que la frecuencia del generador es 1 sobre 2T1. Aquí vemos la forma de onda de la fuente de voltaje y del voltaje en el condensador en la pantalla de un osciloscopio analógico y la forma de onda del voltaje en el condensador en la pantalla de un osciloscopio digital, en la que también se muestran los cursores de tiempo como parte del proceso para realizar la medición de la constante de tiempo. Para realizar la medición de la constante de tiempo del circuito RC con los cursores disponibles en los osciloscopios digitales, utilizamos el siguiente procedimiento. Activamos los cursores de amplitud
para determinar el voltaje máximo de la respuesta del circuito RC, V máximo, y el punto en que la forma de onda llega a 0,63 V máximo. En este ejemplo, dada la escala vertical de 2 voltios por división, V mínimo es igual a 0 y el voltaje máximo está un poco por encima de 5 voltios, pongamos 5.2 voltios, por lo que 0,63 V máximo es igual a 3,28 voltios. Medimos el intervalo de tiempo desde el inicio de la forma de onda, 0 voltios, al instante en el que el voltaje es 3,28 voltios, usando los cursores de tiempo. En los valores presentados en pantalla, podemos observar que este intervalo es de 120 microsegundos, lo cual corresponde a la constante de tiempo tau del circuito RC bajo medición. El procedimiento para medir la constante de tiempo tau del circuito RL es similar al explicado. En esta sesión hemos visto cómo utilizar la presentación XY de los osciloscopios, tanto analógicos como digitales, para medir frecuencias y desfasajes utilizando las figuras de Lissajous y mostrar en la pantalla del osciloscopio las características corriente y voltaje de los elementos de dos terminales, tales como resistencias y diodos Zener. Analizamos también cómo medir la constante de tiempo de los circuitos RC y RL usando los cursores disponibles en un osciloscopio digital.